Apruebe ¿qué? ¿Ley? Okay, gracias. Comisión Política, Palacio Legislativo, San Salvador, 14 de marzo del 2020. Dictamen número 30, señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. La Comisión Política se refiere al expediente número 1805-3-2020-1, que contiene iniciativa del Consejo de Ministros en el sentido se declare régimen de excepción para la atención de la pandemia por COVID-19. Se expone en la iniciativa que, con base a lo establecido en los artículos 29 y 167, ordinal 5, ambos de la Constitución, el régimen de excepción que se pide apruebe esta Asamblea Legislativa tiene como objeto suspender la libertad de toda persona de entrar al territorio de la República, salir de este, así como transitar por él. Igualmente se suspenda la garantía de que nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o residencia, sino por mandato de autoridad judicial, en los casos especiales y mediante los requisitos que le señale la ley, así como también se suspenda la garantía de no prohibir la entrada en el territorio de la República a ningún salvadoreño y la de no prohibirle la salida del territorio, sino por resolución o sentencia de autoridad competente, dictada con arreglo a las leyes, entre otros. La Comisión, luego del estudio y análisis correspondiente, estima que es procedente que esta Asamblea Legislativa declare régimen de excepción para atención de la pandemia por COVID de conformidad al proyecto de decreto que se acompaña. Así, el dictamen favorable que lo hace el conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos consiguientes. Solo quisiera hacer una corrección del dictamen, presidente. El proyecto de decreto que se está planteando es Ley de Suspensión Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para atender la pandemia del COVID-19. Y leería justamente el decreto. Con una observación, que la iniciativa tiene que ir del presidente. Es a iniciativa del presidente, así tiene que decir el decreto. Es correcto. Gracias. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando 1. Que el artículo 29, inciso primero de la Constitución prescribe que, en caso de epidemia, entre otras situaciones, podrán suspenderse las garantías establecidas en los incisos 5, 6, inciso primero, séptimo, inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos y deportivos. Tal suspensión podrá efectuar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio de decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. 2. Que conforme al artículo 30 de la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días, transcurrido el cual podrá prolongarse la suspensión por igual periodo y mediante nuevo decreto si continúan las circunstancias que lo motivaron. 3. Que conforme al artículo 5 de la Constitución, toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. 4. Que la Constitución en su artículo 65, inciso primero, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 5. Que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución, el Estado dará asistencia gratuita a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. 6. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 4, 12 y 21, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22 y 23, reconocen que por una parte los derechos a libre circulación y a escoger libremente la residencia y por otra también el ejercicio del derecho de reunión pacífica pueden estar sujetos a restricciones previstas por ley para proteger la salud pública. 7. Que mediante acuerdo ministerial número 301 de fecha 23 de enero de 2020,
Sería bueno, presidente, que hiciera un llamado porque estamos Le en puedo pleno pedir, y no estamos... quiero pedirle a los diputados que hagan uso de sus curules y que no hagan ruido porque el diputado Carlos Reyes, secretario de la Comisión Política, está leyendo el dictamen y el proyecto de decreto. Podemos de alguna manera mejor hablar en voz más baja o, si es posible, un poco alejado de la posición del curul del diputado Carlos Reyes, nada más Muchas gracias. por respeto a quien está haciendo la lectura. Gracias, presidente. Séptimo, que mediante acuerdo ministerial número 301 de fecha 23 de enero del 2020, publicado en el Diario Oficial número 15, tomo número 426 de esta misma fecha, el órgano ejecutivo en el ramo de salud decretó como medida preventiva para la salud pública con base en el contexto epidemiológico internacional y ante el avance del nuevo coronavirus 2019, emergencia sanitaria en todo el territorio nacional a partir de esa fecha por tiempo indefinido. Octavo, que mediante decreto número 1 de fecha 30 de enero del 2020, publicado en el Diario Oficial número 20, tomo 426 de esta misma fecha, el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública decretó las directrices relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria nuevo coronavirus, entre paréntesis 2019 NCOV, cierra paréntesis, con el objeto de proteger la salud de la población mediante la prevención oportuna o la disminución de un eventual impacto negativo en términos de mortalidad, alarma social e impacto económico frente a la emergencia sanitaria por dicha enfermedad. 9. Que a pesar de la emergencia sanitaria declarada y las directrices relacionadas en su atención, entre ellas las actividades de vigilancia para la detención temprana de casos sospechosos, al día de hoy los casos de COVID-19 se han propagado a nivel internacional con transmisión de personas a personas, lo que ha generado un alto impacto en los servicios de salud y estrés en las reservas de suministros médicos esenciales. Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, ante la grave problemática de salud antes relacionada, declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia, de manera que la gravedad, contagio y disminución del virus ha evolucionado a una situación de mayor impacto que la de una epidemia, concepto que utiliza el artículo 29 de la Constitución de la República. 11. Que para controlar de manera eficiente el inminente impacto sanitario de la pandemia de COVID-19 que afronta el país, es preciso decretar la ley de suspensión temporal de derechos constitucionales de circulación y reunión que establece la Constitución de la República por el tiempo que ésta determina y en todo el territorio nacional, suspendiendo las garantías constitucionales estrictamente necesarias para tal propósito con el fin de velar por la salud de toda la población. En base a sus, no tiene aquí escrito, presidente. Por tanto, tiene que decir. Por tanto, en uso de sus facultades. En uso de las facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados. A iniciativa del presidente de la República. A iniciativa del presidente de la República, diga presidente, porque no lo tiene aquí el decreto que lo mandaron. Decreta. Ley de suspensión temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19. Artículo 1. Apruébese la restricción temporal en el marco de la emergencia por la pandemia declarada sobre el virus conocido como COVID-19 de los derechos consagrados en la Constitución y que se refiere a la libertad de tránsito, al derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio según las reglas que a continuación se estipulan. 2. Artículo 2. La presente ley se regirá por los siguientes principios de conformidad al derecho internacional de derechos humanos: notificación, no discriminación, proporcionalidad, provisionalidad o temporalidad, amenaza excepcional, necesidad, legalidad, buena fe, responsabilidad de los funcionarios del Estado. Artículo 3.
En lo referente a la restricción a la libertad de tránsito, esta se aplicará en casos específicos y con referencia concreta a las zonas que se verán afectadas mediante resolución fundamentada o ordenada por el órgano ejecutivo en el ramo de salud o la publicación del decreto ejecutivo correspondiente. La suspensión podrá referirse al ingreso de extranjeros al país, así como a la circulación en zonas consideradas de riesgo según las reglas del inciso precedente. Artículo 4. Restringe el derecho de los habitantes de reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito en atención a la pandemia del COVID-19. Por consiguiente, las autoridades de salud podrán prohibir, mediante resolución fundamentada, las reuniones de los habitantes, ordenándoles retornar a su domicilio o residencia, salvo que se trate de reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, las que deberán ser autorizadas por dichas autoridades de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos. Tratándose de reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, los organizadores o responsables deberán dar aviso al titular del Ministerio de Salud o al funcionario que éste delegue, con al menos 10 días hábiles de anticipación a la celebración de aquellas, para su autorización o la determinación de las medidas sanitarias que deberán adoptarse para evitar la propagación del COVID-19 entre los asistentes. De no proporcionarse el aviso indicado y no implementarse las medidas sanitarias pertinentes, las autoridades de salud ordenarán la cancelación de las reuniones previstas de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos. 5. Las restricciones previstas en los artículos precedentes podrán circunscribirse a un área específica del territorio nacional. Se trate de una región, departamento o municipio, mediante decisión fundamentada que a tal efecto emita el titular del Ministerio de Salud, cuando la adopción de un cordón sanitario especial sea requerido para la contención de la epidemia por COVID-19, de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos. 6. La presente restricción temporal no comprende en ningún caso restricción alguna a la libertad de ingresar al territorio de toda persona salvadoreña que deberá cumplir con las medidas sanitarias que se dicten por las autoridades de salud pública, a la libertad de salir del territorio de toda persona, incluyendo los funcionarios diplomáticos y funcionarios consulares acreditados en el país y sus familiares. Asimismo, no restringe la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, el derecho a la asociación, la inviolabilidad de la correspondencia, ni autoriza la interferencia o intervención de las telecomunicaciones, así como ningún otro derecho a libertad fundamental no contemplado en las presentes disposiciones, ni otras categorías establecidas en instrumentos internacionales de derechos humanos no relacionados con la atención y control de la pandemia por COVID-19. Artículo 7. La Policía Nacional Civil brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades de salud y migratorias para la ejecución de las medidas de su competencia en el marco del control de la pandemia por COVID-19, a fin de evitar situaciones que pongan en peligro el bienestar de la población. Artículo 8. Para la prórroga de la suspensión aquí aprobada será necesario un informe de lo actuado y la correspondiente iniciativa de ley por parte del órgano ejecutivo con las justificaciones correspondientes. Artículo 9. Por la naturaleza de sus efectos, el presente decreto se declara de orden público. Artículo 10. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos continuarán transcurridos 15 días después de la misma. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2020. Leído el decreto, presidente.